Así que vamos a empezar con el tema del bautismo. El bautismo es una instancia, como ustedes saben, muy importante, y esto responde ya a las necesidades generales, no necesidades locales. Nosotros recibimos consultas en la calle o recibimos consultas por los medios estos, y uno de los temas que desconcierta a las personas que salen de Babilonia y de sus hijas es mi situación con respecto al bautismo. ¿Cuál es mi situación con respecto al bautismo? Entonces, en función de esa duda, vamos a tratar de traer luz a ese punto a través de la consideración exclusiva de la palabra de Dios. Y en ese sentido, les pido por favor que nos acompañen a ver Mateo, capítulo 3, versículo 11. Cristi, si querés, cuando... Bueno. Tirate las cosas a vos. Bueno. Mateo capítulo 3, verso 11. Dice así, ¿todos lo tienen? ¿Por ahí? Sí. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gracias. Ángel, ¿lo querés leer? Ay, perdón. No, ir a girar. Perdón. Quise girarlo y lo cayó. Ahí está. Vamos a ver que no se haya cortado. No. ¿Está bien? Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gracias, Ángel. Entonces, ¿cuántos tipos de bautismo tenemos en el camino del Nazareno? Dos. Fuerte. Dos. Bueno, a ver, si... ¿Quieres decir algo? A ver, Lu. Eh, Contestamos uno por vez, podemos contestar todos si quieren. Pero... Dos. Uno es el bautismo en agua y otro es el Espíritu Santo, que ese es el que Jesús te va a dar cuando crea que sea conveniente. Gracias, Lu. A ver, y la pregunta sería, ¿un bautismo invalida al otro? O sea, los que entramos en el pacto espiritual, en la ley del espíritu, como le llamaba el apóstol Pablo, ¿tenemos que bautizarnos en agua? Esa sería la pregunta que yo quiero desafiarnos, ¿no?, a contestar. Los que estamos bajo el pacto de la ley del espíritu, como decía el apóstol Pablo, o sea que nosotros a la Torá la interpretamos por el espíritu de Jesús. Los que estamos en la ley del espíritu, la que nos da luz es el espíritu sobre la palabra. Es el velador, la luz que yo pongo en la letra, el espíritu. Estamos bajo ese pacto nosotros. Tenemos una gran ventaja, porque nosotros, los apóstoles lo tenían físicamente a Jesús para que le explicara las cosas. Nosotros tenemos el espíritu de Jesús para que nos explique la Torá. Entonces, los que estamos bajo el espíritu, ¿tenemos que bautizarnos en agua? Sí, claro, por supuesto, nos tenemos que bautizar en agua porque Jesús dio el ejemplo. Él dijo que eso, si bien él no necesitaba ser bautizado, pero él nos dice en su palabra, lo podemos ver aquí más adelante, abajo del capítulo 3 de lo que venimos leyendo, él le dijo a Juan, esta vez tiene que ser así, porque él puso como ejemplo, como nosotros tenemos que seguir sus pasos con sumo cuidado y atención, debemos hacer lo que él hizo, y él nos dijo que debíamos bautizarnos en agua. Eso es, 3:16 de Mateo. Sí, Glenda, adelante, por favor. A colación de lo que dijo Cris,
Jesús, Juan el Bautista le dice, tú tienes que bautizarme a mí y si tú vienes a mí para que yo te bautice. O sea que sabía Juan el Bautista que justamente Jesús iba a bautizar en el Espíritu Santo. Y él estaba bautizando por el arrepentimiento. Gracias, Glenda. Gracias. Así que nosotros notamos de que hay dos tipos de bautismo y creemos sinceramente, a no ser que alguno aporte algún otro criterio, creemos que son necesarios los dos bautismos, ¿no? El bautismo simbólico es un simbolismo, no es metafísico, no es brujería, no es nada, no esperen nada súper especial, es un simbolismo, es un rito, un ritual establecido mucho antes de Yeshua. Ya el bautismo, los judíos en ciertas ocasiones hacían bautismo por agua, por inmersión. Entonces, este es un simbolismo que el Mesías le da preponderancia y entidad en la época que le tocó estar el Mesías. Le da preponderancia y identidad. Revalida el santo bautismo. Lo revalida. Le pone énfasis dentro de todos los ritos que había en Israel, dados por Jehová, pone énfasis en uno en particular, y es el santo bautismo. Después dio énfasis también en la Santa Cena del Señor. En la Santa Cena del Señor. Él revalidó y fortaleció ciertos aspectos. Como padre de familia que él era, él sabía cuáles del tesoro de Jehová él tenía que usar en el momento que vino para reforzar. Como buen padre de familia. Gracias. Sí. Una cosa importante que tenemos que ver del tema del bautismo en agua. ¿Por qué en agua, no? Jesús le decía a Nicodemo que había que nacer de nuevo. El bautismo es un nacer de nuevo. Dejamos atrás, es como cuando nace una criatura, sale de la bolsa de agua de la madre, sale este nuevo ser, viene a nacer de la bolsa del agua de la mamá. De la misma forma, Jesús cuando le decía a Nicodemo que tenemos que nacer de nuevo, estaba hablando de esto. Cuando nosotros nos sumergimos simbólicamente en la palabra, el agua es lo que te limpia. Entonces, nacer de nuevo, bautizarse en agua, significa que estamos dejando atrás lo que fuimos para hacer ahora lo que debemos hacer en el camino de Dios. Eso es lo que yo interpreto a través de lo que se lea de la palabra de Dios, ¿no? Muy bien. Vemos que, por ejemplo, en Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así que fíjense que para él el bautismo en agua fue el mismo bautismo en Espíritu Santo. Para él no hubo dos etapas. Él, como estaba en condición de santidad, era un hombre sobre el cual no había pecado, la Biblia da testimonio de eso. Él recibió en el mismo momento que Yeshua fue sumergido por Ben Yohanan, por Yohanan el Bautista, en el momento que Yohanan lo sumerge, entonces él a su vez recibe el Espíritu Santo en ese mismo momento. Y entonces ya Yeshua se convierte en Yeshua Emanuel. Yeshua Emanuel, estaba profetizado que iba a ser Emanuel. ¿Qué es Emanuel? Yeshua es el Salvador de Jehová que hace que Dios esté con nosotros. Yeshua Emanuel es el significado de su nombre precioso. Yeshua Emanuel. En el momento que se bautiza, recibe a Dios y se transforma en el Emanuel, en Yeshua Emanuel. Estaba profetizado que se iba a llamar Yeshua y estaba profetizado que se iba a llamar Emanuel. Entonces el nombre de él no le sobra nada. Es el Salvador de Jehová que hace que Dios more con nosotros. Ese es el significado de su bendito nombre. Así que él recibió el Espíritu en el mismo momento
que fue bautizado. Pero ¿qué hay de los otros discípulos? Cuando fueron bautizados en agua, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué les parece? No, no todos. No lo recibieron. De hecho, fue en el Pentecostés que A recibieron ver, el vamos a Espíritu dejar que Santo. contesten otras personas que lo contestaron. Bueno, a ver, ¿alguno que sabe algo? Dale, Tatiana. Tatiana, dale. Bueno, yo solo sé que el Espíritu Santo fue dado en Pentecostés, unos días después que murió Jesús. Él les mandó un ayudante para tener la fuerza para todo lo que venía. Entonces vino el Espíritu Santo, pero no lo sé en agua. Muy bien. Entonces quiere decir que los apóstoles obviamente que estaban bautizados en agua y recibieron el Espíritu Santo en el Moadín, cuando se congregaron, cuando la iglesia se congregó. Fíjense lo que hablábamos hoy, muy importante tener presente esto. Cuando la iglesia fue obediente y se congregó en el Moadín, ¿cuál fue el Moadín? ¿Quién se anima a decir? ¿Cuál es el Moadín donde bajó el Espíritu Santo? Glenda, ¿cuál fue? Pentecostés. Gracias, Glenda. Shavuot. Shavuot. Muy bien, Pentecostés. Shavuot. Muy bien. Perfecto. Shavuot fue el Pentecostés, la cuenta del Omer, 50 días después de la liberación de Egipto. El mismo momento donde el Espíritu Santo bajó en el Sinaí y les dio los 10 mandamientos sagrados. Eso es Shavuot. Es el mismo momento, el Moadín, los tiempos de Jehová. Así que exactamente, Glenda, fue en el Pentecostés. Muy bien, excelente. Bien, entonces, los discípulos no recibieron el Espíritu Santo en el mismo momento que se bautizaron en agua. Así que no se aflija si usted se bautizó en agua y todavía no recibió el Espíritu Santo. No se aflija. Bueno, todavía quiere decir que hay que hacer algunos cambios. Los discípulos tuvieron que hacer muchos cambios entre el bautismo en agua de arrepentimiento y el bautismo en Espíritu Santo. Perfecto. Ahora les pediría por favor que me acompañen, si tienen ganas, a Hechos 2:38. Más para allá. Después de los evangelios de Juan viene Hechos. Bien. ¿Quién quiere leerlo? Sonia, ¿querés leer? Yo tengo solamente la Biblia de... la Biblia de... Una que descargué de Jerusalén, no sé. Dale. Léela. Todas son la palabra de Dios, así que... Pedro les contestó. Es Hechos 2... 38. Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. Fíjense que cuando él dice Pedro, habla en presente, bautícese. Dice en presente. Y después cuando habla del Espíritu Santo, habla en futuro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, no necesariamente en una persona tiene que ser la recepción del Espíritu Santo el mismo momento del bautismo en agua. No necesariamente. Entonces ahora vamos a ir quedando claros qué significa el bautismo en agua y qué significa el bautismo en Espíritu Santo. Nos va a ir quedando más claro a través de la lectura de la palabra. Y aquí en el versículo 38 te está diciendo justamente que el bautismo en agua, dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Eso es lo que yo entiendo que es el simbolismo del bautismo en agua. Ya va a ir quedando más claro, nos va a ir quedando más claro a poquito,
Vamos a Hechos, capítulo 8. Seguimos en los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8. Dice el 8:15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos. ¿Perdón? 15 o 14. 8. ¿Cuál es, Héctor? Bueno, leemos desde el 14, no hay problema. Si quiere leer del 14, leemos del 14. No, pregunté porque había entendido 14, perdón, Héctor. No, pero dale, leemos el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y el 16 no, claro. Porque aún no habías descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí sí otra historia después, ¿no? Pero fíjense el concepto. Esas personas habían sido bautizadas en el bautismo de Juan, en el bautismo de agua, o habían sido obedientes a la palabra de Dios. Entonces, ellos, a través de la unción del Espíritu Santo que fue dada a los apóstoles, recibieron el Espíritu Santo de Jehová en ellos, por la imposición de manos de los apóstoles. Así que acá vemos claramente otra vez más que hay dos instancias, un bautismo de agua y un bautismo de Espíritu Santo. Vimos que el bautismo de Espíritu Santo puede llegar por imposición de manos de personas que tienen el Espíritu Santo, o puede venir hasta ahora vimos otra situación. ¿Por qué otra situación podía ser esto? Por imposición de manos, ¿y por qué otra cosa? No, todavía vimos anteriormente otra situación que nos llevaba al Espíritu Santo. ¿Cuál era? Santidad. La santidad. No. Oír la palabra. No. Oyeron la palabra. ¿Qué vimos hace un ratito? ¿Lo de Jesús? Que vimos hace un ratito. O sea, ¿cómo recibieron ciertas personas el Espíritu Santo? Congregándose en el Moadín. Bueno, acá está la respuesta. A ver, Luz, de nuevo. Congregándose en los Moadines. Congregándose en los Moadines. Congregándose en las santas celebraciones. Al Espíritu nadie lo manda. Él viene de donde nadie espera y en el momento que nadie espera. El Espíritu Santo es libre. Entonces acá estamos viendo que a algunas personas les llegó en las santas convocaciones de Jehová. Otras a través de sus santos ungidos. Así que ya vamos viendo dos ocasiones de bautismo en Espíritu Santo. Sí, Jesús decía que el Espíritu era como el viento. ¿No? Nadie sabía de dónde venía, de dónde iba, cuál era el propósito, pero que nadie lo gobernaba, se lo decía a Nicodemo. Era libre. El Espíritu es libre, no se atiene a leyes de hombre, o a ritos o a cosas programadas. Acá estamos viendo, nosotros aprendiendo, que el Espíritu eligió un momento de congregación, y en particular eligió el Shabbat, el Pentecostés. Y después eligió el Espíritu Santo los santos apóstoles de Jehová para transmitirlo también, como una segunda forma de bautismo en Espíritu Santo. Perfecto. ¿Y hoy en día tú crees que eso todavía se da? El bautismo, mirá. La imposición de las manos, pues porque muchas religiones lo utilizan, ¿no?
uno ve que pone las manos y que dice que el Espíritu Santo, pero pues yo en esta parte no sé. Mirá, ¿Qué espíritu le transmiten a uno realmente? Sí, yo pienso que las yemas de los dedos tienen un tema científico, hay una concentración de energía muy, muy curiosa en las manos. No me extrañaría que el Espíritu Santo opere a través de las manos del hombre. Sobre todo en el gran simbolismo que tienen las manos, que son los 10 dedos, que son los 10 mandamientos. Una persona, cada mandamiento se ata a un dedo de la mano, para que uno no se olvide nunca de los mandamientos de Dios. Entonces, un santo hombre de Dios que honra los 10 mandamientos y que a su vez camina los 10 mandamientos, por eso tiene 10 deditos también en los pies, camina, los cumple, los enseña. Entonces, un santo hombre de Dios, seguramente que el Espíritu Santo va a poder ser transmitido a través de él. Yo lo que digo es, creo eso, tengo algunas experiencias personales que me las reservo, pero yo creo fehacientemente en eso, en que uno transmite Espíritu Santo a través de sus dedos, como explica la palabra de Dios. Y también que uno no tiene la exclusividad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede llegar a través de los muadines, de las santas convocaciones. Cuando Yeshua vea que una persona ha sido convertida y que su templo es limpio, su templo espiritual es limpio, está santificado, entonces él seguramente a través de un santo hombre de Jehová o a través de las santas convocaciones va a bajar hacia nosotros su Espíritu Santo. Esa es mi prédica, que es lo que descubro yo en la Biblia, ¿no? Con las otras organizaciones religiosas no te puedo decir, yo realmente no sé, porque cuando uno ve, uno tiene que ver lo que es lo que enseñan las personas, ¿no? Uno no sabe por ahí si están cumpliendo con los mandamientos, cómo ven la palabra, ¿no? Si están cumpliendo con la palabra. Yo entiendo que si el siervo de Dios no cumple con la palabra, muy difícil que el Espíritu Santo pueda venir a través de esa persona. Eso es lo que yo entiendo a la luz de lo que se ve en la palabra. Pero decir fehacientemente que en otras organizaciones, como decías vos, Sonia, que ponen las manos y que dice que baja el Espíritu Santo, no te puedo decir que realmente lo sé. Hay cosas medias raras, porque cuando vos ves eso, vos ves que la gente se cae al suelo, que hay cosas bastante... Convulsionan, exactamente, que lloran, que ríen, que gritan. Exactamente, y vos ves que cuando Jesús... Miedoso eso. Exacto. Yo particularmente en eso no creo. No, y además bíblicamente no hay base para esas convulsiones. Evidentemente o es autosugestión o es un fraude, autosugestión es fraude o es satanismo, es el espíritu del enemigo. Entonces, desde ya que eso no es bíblico, eso no tengo ninguna duda, lo digo así asertivamente, no tengo ninguna duda, eso no es bíblico, esas convulsiones, hay cosas espantosas, hay gente hasta devuelve, le sale espuma por la boca, es espantoso eso. Eso no viene... Eso es horrible. Sí, es espantoso, eso no... Claro, a ver, lo que pasa es que yo una vez, pues en esa búsqueda que les comentaba, me invitaron a acá le llaman como un retiro espiritual. Sí. Y me fui yo a Medellín. En Medellín estuve y me fui. Y pues ellas es que trabajaban con el Espíritu Santo. Y yo estaba ahí, yo no sé si es por la misma costumbre que uno tiene de los testigos de Jehová, pues que es como tan solemne todo, ¿no? Sí. Allá pues eran más efusivos y todo este cuento. Pero entonces llegaron a hacer fila y que ponían las manos y que el Espíritu Santo, y esa gente se enloqueció. A mí me dio un miedo y yo sí no quise que me pusieran las manos encima para nada, porque me dio miedo. Entonces yo empecé a orarle a Jehová, pero orarle para que nada de eso se me fuera a meter de pronto a mí. Yo decía, no, porque uno a veces se asusta. No, entonces yo quedé como, no, este no es para mí. Entonces, sí, no sé,
No sé si es que también uno se ha vuelto así, pero Mira, yo te puedo contar mi experiencia. Yo tuve una vez un estudio bíblico cuando estaba dentro todavía como testigo con una señora que era pentecostal, y ella supuestamente era una escogida porque ella, cuando ella se reunía con su grupo, ella entraba en trance directamente. Empezaba a danzar y a bailar y a cantar, y ella me decía a mí que cómo podía hacer para orar, porque ella no era consciente, no podía nunca orar, porque nunca estaba consciente. O sea, todo lo que ella hacía era en un trance, y no era consciente de lo que podía hablar, de lo que podía decir. Entonces, yo, aludiendo a la palabra de Dios que dice que todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo, yo le decía a ella, mirá, le digo yo, Satanás es muy difícil que se haga pasar por el nombre de Jehová. Vos tenés que, en algún momento, cuando estás lúcida, antes de que te pase eso, nombrar a Jehová. Empezar a nombrar a Jehová y vamos a ver qué te pasa. Y una de las cosas que a ella también le hizo mucho sentido, ahora les cuento al final, es que ella, yo le decía, fíjate vos quiénes son los que convulsionan, los que se caen al suelo. Sí. Ella se caía al suelo y me decía, acá están mis hijos que no te pueden mentir. Le digo, entonces yo le mostraba con los milagros de Jesús, cuando él expulsaba a los demonios, quiénes eran los que convulsionaban y se caían al suelo. los endemoniados. Claro, son los que tenían el espíritu de Satanás. Entonces ella, yo me acuerdo como si fuera hoy, agarró una hoja y se tapó la cara así y se puso a llorar porque me dijo, ahora me estoy dando cuenta qué es lo que me está pasando. ¿Cuál es el espíritu que opera? ¿Cuál era el espíritu que operaba en ella? Entonces después, con el tiempo, yo le había dicho, bueno, cuando puedas, trata de hablar, de mencionar el nombre de Jehová fuerte, en voz alta, a ver qué te sucede. A ver si vos podés volver a orar como orabas antes, que ella me decía que en un tiempo lo podía hacer. Y entonces, cuando nos volvimos a ver después de un tiempo, me dijo, Cristina, no lo puedo creer, yo ahora estoy de vuelta orando conscientemente. Ay, aleluya, le digo, ¿viste? Le digo que la palabra es, pero cierta, lo que te está diciendo, no te puede... Y mira que uno siente escalofrío y se le paran los pelos, en serio, uno siente una energía tan rara, porque yo sentía las que están al ladito mío. Sí. Epa, se cortó. ¿Me escuchas bien ahora? ¿No se escucha bien? Ok, se cortó el vínculo, el vínculo con Sonia, pero no te preocupes, Sonia, ya va a volver. Gracias por los comentarios, por la experiencia contada, por las dos experiencias, la de Sonia y la de Cristina, muy interesantes, muy ciertas. Y yo también no voy a invertir tiempo en eso porque ya la contaron ustedes, pero tengo experiencias similares. O sea, eso no viene de Dios. La evidencia del Espíritu Santo son lo que el apóstol Pablo relató en Gálatas capítulo 5. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu Santo. O sea, nunca dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo se haga evidente por convulsiones o por caerse hacia atrás. No hay ninguna evidencia de eso, son todo lo contrario. Así que las personas que tienen el Espíritu Santo tienen los frutos del Espíritu Santo. Así de simple, así de simple es lo que la Biblia nos enseña. Así que ahora quisiera ir a Hechos, capítulos 8, versículo 36, ahí cerquita donde estamos. ¿Lees, Lucía? Hechos 8, 36. Bueno, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sí.
Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Perdón. Y siguió Gozoso su camino. gozoso. ¿Qué dijimos recién del fruto del Espíritu? Siguió gozoso. Recibió el Espíritu Santo ahí. Siguió gozoso su camino. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, fe. Amor, gozo, paz, gozoso su camino. Entonces, fíjese cómo operó el Espíritu Santo en este caso. A través de Felipe. ¿Quién era Felipe? ¿Quién sabe quién era Felipe? El etíope. No, Felipe. ¿Quién era Felipe? Ah, el etíope. El que estaba abajo la... No, Felipe era uno de los apóstoles, ¿no? Un siervo. Felipe era el apóstol, ¿no? Tengo dudas. Felipe. Pero era etíope y estaba abajo... No, el etíope es el que se bautizó. Felipe era bueno, tengo entendido, por lo menos, discúlpeme si me equivoco, Felipe era un apóstol. Era uno de los Uno apóstoles. de los 12 apóstoles. Felipe era uno de los 12 apóstoles. Uno de los 12 apóstoles. Entonces Felipe estaba, se encontró con una persona que venía leyendo al profeta Isaías. En realidad el Espíritu Santo lo llevó al encuentro de esa persona. Vio a una persona... El 12 lo dice, de Claro. 8:12. Exactamente, Claro, Felipe fue pero impulsado por el Espíritu Santo. Vamos a ahí. resumirlo para no invertir mucho tiempo en eso. Entonces, él lo que veía era que, Felipe vio la señal del Espíritu Santo. Es típica. Ustedes van a ver que en su vida les va a pasar lo mismo. En alguna ocasión el Espíritu Santo les va a dar una señal. Una vez yo me acuerdo que estaba desorientado porque yo sabía que tenía que predicarle a una persona en un aeropuerto y no sabía quién era esa persona. Y me puse a orar y entonces hubo una persona que sacó de su maletín una Biblia. Al lado tuyo. Cerca mío. Ajá. Entonces yo ahí supe la señal del Espíritu Santo. La persona sacó en el momento que yo oré para saber a quién yo tenía que predicarle y sacó una Biblia y la volvió a meter en el maletín como un acto histérico. O sea, saca la Biblia y la vuelve a meter. O sea, la saca para nada. Para darme la señal a mí fue. Entonces yo le pregunté después cuando le prediqué lo que él estaba esperando, el mensaje que él estaba esperando. Y le pregunté, le digo, te voy a preguntar una cosa. ¿Para qué sacaste la Biblia? No sé para qué la saqué. Me dijo el Señor. Fíjense cómo opera el Espíritu Santo. Entonces al eunuco le dieron la misma señal. Le dieron la señal. Escuchó que ese eunuco, Felipe escuchó que el eunuco venía leyendo al profeta Isaías. Y esa fue la señal que le dio el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que hacernos sabios para escuchar el Espíritu Santo, para saberlo escuchar. Cuando usted reciba la señal, ¿la va a entender o no la va a entender? Así que mire qué importante esto que nos da Hechos, ¿no? En el capítulo 8:36. Perfecto, entonces ahora me gustaría saltar a un poquito más, ya que estamos con Hechos, a 10:44. Seguimos con Hechos de los Apóstoles. 10:44 al 48 y le pedimos que si tiene ganas lo lea Ángel, por favor. Del 44 al 48. Sí. Por favor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso
alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gracias. Muchas gracias. Mirá que algo que descubrimos. Muchas. Dice que recibieron el Espíritu Santo antes de bautizarse. Exactamente. Muy bien. Es el poder Exactamente. que va y fue el poder de Jesús, ¿no es cierto? Antes de bautizarse recibieron el Espíritu Santo. Muy bien, gracias Glenda. Ese es el comentario que queríamos hacer. Es perfecto el comentario. Ahí está el comentario. Fíjense que entonces el Espíritu Santo vino por imposición de manos de los santos apóstoles. Vino en los moadines por la congregación. Y ahora viene incluso en personas que no habían recibido el bautismo por agua. Pero fíjense que el bautismo por agua finalmente se va a realizar. Porque el apóstol dice, ¿qué impide que ahora, el apóstol Pedro dice, ¿qué impide que ahora los bauticemos por agua? Si ya recibieron bautismo en agua, en espíritu. Así que fíjense que el espíritu, como decía Cristina, es libre. No tiene una regla fija. No podemos hacer una regla fija. Hay muchas ocasiones que el espíritu baja y muchos momentos distintos en el que el espíritu bajó a las personas. Así que no podemos atenernos a una regla fija. Perfecto. Y fíjense que en este caso no solamente bajó con frutos, sino con poder. ¿Se acuerdan cuáles eran las señales de los que creían? Los que iban a recibir poder. ¿Se acuerdan? En Lucas, ¿no está? En Lucas al final del capítulo, ¿no está? ¿Lucas será? Sí. ¿A dónde era que estaba? No, Marcos. Ah, Marcos. Perdón, en Marcos, sobre el final de Marcos, me rectifico, Marcos, ya les digo el capítulo exacto. Marcos, vamos a leer el 15 y el 18. No solamente viene con frutos el Espíritu Santo, sino viene con señales. Vamos a ver las señales. Marcos 16. Bueno, 15, está bien. 16, 15. ¿Lo querés leer, Sonia? Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas a toda la creación. Ah, tenés distinta la Biblia. No importa. Lee Sonia igualmente. Quiere decir lo mismo. Lee igualmente Sonia 16, 15 hasta el 18. Esta es la de Nuevo Mundo. 16, 15. El que crea sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Además, estas señales acompañarán a los que crean. Mediante el uso de mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas. Eso es, seguí. Tomarán en las manos. Ah, ahí se acaba, sí, esa está recortada ahí. En las manos tomarán serpientes y si beben algo mortífero no les hará ningún daño. Podrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Muy bien. Bueno, acá vemos, ya conocimos los frutos de Gálatas 5 y ahora estamos viendo las señales del Espíritu Santo. Las señales del Espíritu Santo. Entonces, nosotros vimos que acá en Hechos de los Apóstoles 10, 44 al 47 o al 48, se ve que el Espíritu Santo da una señal. ¿Cuál era esa señal entonces del Espíritu Santo?
Y acá habla de las señales que iban a continuar con los discípulos. No, pero yo quiero la específica de Hechos 10, la que leímos recién. Perdón. Hablarán lenguas, nuevas lenguas. A ver, Lucía, repetirlo. Hablarán nuevas lenguas. Muy bien. Entonces, ¿eso es un fruto del Espíritu? No, ¿Qué es? es una señal del poder. Es una señal del poder, expresado perfecto. Es una señal del poder del Espíritu Santo. No es un fruto del Espíritu, es una señal del poder del Espíritu Santo. Otra manifestación visible de que esa persona tiene el Espíritu Santo con poder. Entonces tenemos bautismo en agua. Tenemos Espíritu Santo como rocío, sin poder. Y después Espíritu Santo como lluvia, con poder. Tenemos que ver muchos textos todavía. Espíritu Santo, bautismo, solicitud de una buena conciencia, 1 de Pedro 3:21, solicitud de una buena conciencia, bautismo con los frutos del Espíritu, que dan evidencia de que esa persona ha recibido el Espíritu Santo como rocío, lluvia de Espíritu Santo más poder de Dios. Y en este caso bajó sobre esta gente el poder de hablar en lenguas. Una evidencia, otra evidencia de la presencia del Espíritu Santo de Jehová. En varias ocasiones bajó el Espíritu Santo con poder en el primer siglo. Y esperamos que eso se va a repetir en el último siglo. Se llama lluvia tardía. La lluvia tardía. Lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana fue en época de los apóstoles. Y la lluvia tardía es en los últimos momentos de este sistema. La lluvia tardía del Espíritu Santo. Así que el Espíritu puede venir como llovizna o como lluvia. Una de las cosas yo quería comentar que a mí me sorprendió porque en la traducción del Nuevo Mundo esta parte no está puesta, está sacada. Entonces yo decía, ¿cómo es que les van a seguir con estas señales, ¿no? Que si bien es cierto que ellos curaban a los enfermos, después dice que hablaban en lenguas, pero que decía aquí que si tomaban las serpientes con las manos no les iban a hacer daño. Y qué casualidad que al final de Hechos de los Apóstoles, en el último capítulo, si no me equivoco, esperen que se los digo exactamente, Hechos, a ver dónde está, en Hechos capítulo 28, verso 28, Hechos 28, perdón, 3 al 5, ahí nos muestra cuando Pablo estaba navegando hacia Malta y habían naufragado, y Pablo dice que fue a buscar ramas secas, las echó al fuego, y una víbora que estaba huyendo del calor se le prendió de la mano. Cuando los naturales, la gente del lugar, vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente dice, es un homicida. Dice, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él Pablo sacudió la mano y la víbora se fue en el fuego y ningún daño le sucedió. Así que dice después, lo más increíble, dice, ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho tiempo y que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, Pablo. O sea, ahí me confirma que este versículo que fue quitado de la Biblia realmente se estaba cumpliendo con Pablo, con lo que le pasó en el naufragio de Malta, ¿no? Entonces, resumiendo la experiencia, es increíble. Resumiendo la experiencia, entonces vemos una segunda manifestación de poder del Espíritu Santo a través
de la supervivencia de un siervo de Dios cuando es envenenado por una víbora. Vemos un hecho sobrenatural que el Espíritu Santo lo blinda a la persona, la blinda en contra de un veneno concreto de una víbora mortal. O sea que vemos manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Así que podemos ver manifestaciones del fruto del Espíritu Santo y manifestaciones del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Perfecto. Ahora quiero ir, después volvemos a Hechos, pero quiero ir a Pedro. Primera de Pedro 3:21. Más hacia el lado de Apocalipsis. Unas cartitas. Pasa. Ahí está. La primer carta. Primera de Pedro, ya les digo. Primera de Pedro 3, capítulo 3. Primera de Pedro 3, versículo 21. Le pedimos a Glenda que por favor lo lea. ¿De cuánto? ¿Lo estoy anotando? 21. 21. Allí voy. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Muy bien, acá nos da Pedro, el santo apóstol de Yeshua, nos está dando una clave muy importante para resolver el entendimiento del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, del bautismo en agua y del Espíritu Santo. Acá habla Pedro que el bautismo en agua tiene por objetivo la búsqueda de la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Quiere decir que nosotros hemos tomado la decisión profunda, irrevocable, de vivir con una conciencia limpia de pecado ante Dios. Pero si nosotros no tenemos éxito en nuestro compromiso, es obvio que no vamos a recibir el Espíritu Santo. O sea, el simbolismo del agua simboliza que yo, en buena conciencia, voy a luchar por una buena conciencia libre de pecados, haciendo teshuvá, en arrepentimiento. Voy a buscar una buena conciencia hasta que llegue mi Espíritu Santo. El Espíritu Santo que va a ser el bautismo, que realmente me va a sellar, como estudiamos la vez anterior, era el bautismo que nos sellaba, y nos daba el ingreso al reino de Dios. Así que esto es muy importante, la aspiración de una buena conciencia. Esa es la decisión fundamental al momento de bautizarme. Yo aspiro a tener ante Dios una buena conciencia. O sea que no voy a tener reproches de mi conciencia en cuanto a que estoy pecando contra Dios. Está muy claro para mí. No sé si alguien quiere comentar un poquito sobre este punto. No, es que lo dice claramente, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, el bautismo no nos quita las inmundicias de la carne o el pecado. No nos santifica. No nos santifica, exactamente. Nosotros debemos, a través de la palabra de Dios después, santificarnos, limpiarnos. Porque, claro, ¿qué era lo? Eso es la pregunta que yo les hice antes. ¿Qué pasa si nosotros tenemos esa tentación? ¿Vamos a que el Espíritu nos dé la guía o no? Claro, o sea, por supuesto, claro. Vos siempre buscas eso. Hacerte como un examen de conciencia, a ver qué es lo que puedo hacer por el lado de lo que sé que Dios me pide. Bueno, por eso... de lo que me está pidiendo el mundo. Exactamente, cuando nosotros comprendemos cuál es la voluntad del Padre, que quiere que nosotros trabajemos sobre, en primer lugar, el arrepentimiento, porque si no nos arrepentimos no nos podemos bautizar.
Pero después, Así le dijo Juan el Bautista a Jesús. claro, Así hacía arrepentimiento Juan de el Bautista cuando pecados. bautizaba. Exacto, el bautismo en agua es arrepentimiento de pecados, pero después viene, como dice acá, la solicitud para una buena conciencia, es santificarnos. Por eso Jesús decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es la verdad. Entonces nosotros para poder santificarnos tenemos que venir siempre a la palabra de Dios. Tenemos que llegar a ella. A través del estudio de ella es que nosotros nos vamos santificando. Nosotros cuando vamos aprendiendo qué son las cosas que tenemos que trabajar en uno, es que nos vamos santificando. Y el Espíritu empieza a operar en uno. Cuando uno lo busca, cuando uno ya sabe esto, el Espíritu empieza a operar en uno. Es increíble, pero eso es así. Cosa que antes nosotros no lo veíamos, ¿no es cierto, Luis? No sé si a vos te pasaba, que no nos dábamos cuenta que esto podía ser así. Sí, si uno pecaba o cualquiera hacía algún problema, iba a los ancianos y ya estaba todo lindo todavía. Cualquier cosa. No, exacto, no era así, ¿viste? No es así lo que nos dice la palabra de Dios, es completamente diferente. A ver, Bueno, perfecto. Así que en resumidas cuentas, ¿qué nos aporta este texto entonces? no, estábamos hablando de la importancia de la santificación. La santificación viene a través de, primero el compromiso que tomamos y el de ir limpiándonos a través de la palabra de Dios. Muy bien. Así que el requisito es una decisión de perseguir una buena conciencia. Es una decisión el bautismo. El bautismo es una decisión de buena conciencia. O sea, yo me comprometo con Dios a honrar sus mandamientos. A honrar sus mandamientos. O sea, es un compromiso. Tener buena conciencia con Dios significa eso. No hay otra cosa. Cuando uno sabe que está incumpliendo un mandamiento de Dios, la conciencia es la que nos reclama. ¿Nos reclama cómo? Con tristeza. La tristeza que proviene de Dios. Nos reclama con tristeza. La tristeza es el reclamo que tiene la conciencia cuando hemos vulnerado un mandamiento de Dios. Así que eso yo no tengo ninguna duda en ese sentido. Así que cuando una persona nos pide que quiere ser bautizado, entonces ¿cuál es el requisito? Simplemente es una decisión. Yo decido en buena conciencia a obedecer a Jehová. Esa conciencia va cambiando. Lo interesante de la conciencia es que es fantástica, porque la conciencia nunca nos acusa, aunque estemos haciendo mal, no nos acusa si nosotros desconocemos la verdad de Dios. La conciencia nos va reclamando en la medida que nos vamos santificando. Cuando nosotros nos vamos santificando, la conciencia cada vez exige más. Pero acá no te dice que vos tenés que bautizarte en conocimiento exacto, sino en buena conciencia, que vos vas a respetar la conciencia que Dios te puso. Cada vez que la conciencia te diga que algo está mal, vos te vas a arrepentir y te vas a rectificar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el Espíritu Santo. Hasta que seas bautizado en el Espíritu Santo. Es un trabajo. Y el estudio de la palabra a nosotros nos lleva a santificarnos. Por eso, es la única forma de santificación. Exactamente. Es la única forma. Vos fíjate que en los versículos 8 del mismo capítulo, del capítulo 3 de Primera de Pedro, allí justamente nos habla de esto, ¿no? Que nosotros tenemos que ser compasivos, tenemos que tener amor fraternal, tenemos que ser misericordiosos, no debemos devolver mal por mal, ni maldecir, al contrario, bendecir. ¿Por qué? Porque exacto, porque nosotros somos llamados, como dice acá, para heredar bendición. Entonces, para heredar bendición tenemos que hacer estas cosas que ya nos viene enseñando la palabra siempre. Siempre que leemos nos dice las mismas cosas la Biblia. Que nos apartemos del mal. El mundo dice eso, pero Dios dice... Lo que conlleva llegar a vengarse. Lógico, por supuesto. Cosas que tenés que hacer para poder llegar a vengarse. Todo lo en contra de lo que Dios dice que tenemos que limpiar
nuestra espiritualidad, nuestra mente. Exactamente. Entonces, aquí justamente te da estas pautas, ¿no? Si leemos el contexto, nos dice exactamente lo que tenemos que ir aprendiendo que los mandamientos de Dios significan. Exactamente. Muy bien. Ahora les pido por favor que me acompañen con Hechos 10:38. ¿No lo habíamos leído? No. ¿No? Ah. Hechos 10:38. Ah, Tatiana, ¿querés leerlo? Sí, con gusto. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gracias, gracias, Tatiana. Entonces, acá quiero destacar un punto. Jesús de Nazaret, Yeshua, el Hijo de Dios, fue ungido con dos cosas: Espíritu Santo y poder, o sea, lluvia de Espíritu Santo. Hay algunas personas que son ungidas con Espíritu Santo y no con poder. Vimos las señales del poder, ya vimos dos señales. ¿Cuáles eran las dos señales del poder que vimos? Hablar con lenguas. Hablar en lenguas. Y el de... sí. El que dijo Cristina de... ¿Cómo era? El De la serpiente. De la serpiente. No te hagas- Repetilo acá el micrófono. De hablar en lenguas y de resistir las cosas mortíferas. No me acuerdo exactamente cómo. Exacto, Sí. perfecto. Gracias, Sí. Ángel. ¿Qué otra cosa Muchas ibas a gracias. decir vos, Tatiana? No, estas características del poder, Ajá. pero estoy viendo de que esto es lo que pasó en el primer siglo. Me interesaría saber hasta cuándo duró esto, porque en qué tiempos estamos viviendo ahora y sobre todo lo que se dice luego de la lluvia tardía que se vendrá en el tiempo del fin. Pero ¿y en qué tiempo estamos ahora? Claro, fíjate que el momento en que desapareció la lluvia temprana, yo no lo he encontrado en la Biblia. No nos dice una fecha, o por lo menos todavía no la he encontrado, si está la fecha. Sabemos que desapareció, pero la lluvia, porque la lluvia es un evento que tiene principio y fin, ¿no? Y habla que hay una lluvia temprana, ahora vamos a ver Joel, Santiago y demás, hay una lluvia temprana y una lluvia tardía. Entonces, ellos estaban esperando la lluvia temprana y la recibieron. Tuvieron el poder del Espíritu Santo, no solamente la unción del Espíritu Santo con los frutos del Espíritu, sino el poder. En una fecha que no sabemos, o por lo menos todavía no lo puedo dilucidar, y no he escuchado que nadie sepa esa fecha, o sea que es como una información que no se dio. En una determinada fecha terminó la lluvia temprana, y ahora que estamos a la espera de la lluvia tardía, ¿sobre quiénes va a llegar la lluvia tardía? Sobre los que estén santificados, sobre los que tengan el templo espiritual limpio. Exactamente. ¿En qué momento, decía Tatiana, va a llegar? Tatiana, yo estoy seguro, que Dios me corrija si me equivoco, pero yo estoy seguro que va a llegar en la fiesta de Shavuot, en Pentecostés. Ahora, ¿en qué época? Y no sabemos todavía. En la época falta muy poquitito. Todas las profecías se están cumpliendo, o sea que no puede demorarse mucho. Va a haber una predicación con espíritu y con poder. Va a haber una predicación por espíritu y por poder, que es la predicación de los 144.000. De los 144.000. Ese es otro tema, no me quiero ir por las ramas, ¿no? Pero, digamos, ¿en qué momento va a llegar? Va a llegar en el momento que el Espíritu Santo tiene que llegar, que es la convocación santa del Pentecostés. Porque eso, digamos, a través de otras profecías yo estoy seguro de eso. O estoy bastante seguro. Y Se corta. ¿en qué momento va a ser en el Pentecostés?
Ahora, ¿en qué día y qué hora? No, todavía no sabemos. No sabemos ni el año, ni el día, ni la hora. La verdad que no hay ninguna evidencia que nos diga en qué momento va a llegar el Espíritu Santo como lluvia tardía. Así que mientras tanto, tenemos mucho por hacer, los deberes, tener una aspiración de una buena conciencia, desarrollar siempre una buena conciencia con Dios, santificarnos, ofrecer nuestros cuerpos como templos vivos para que pueda llegar esa lluvia, en principio el rocío del Espíritu Santo de Dios, y después que si Dios decide que nosotros vamos a ser merecedores del Espíritu Santo en carácter de lluvia, recibir también la lluvia para poder tener actos poderosos y poder de esa manera ayudar a los incrédulos que solamente pueden creer, los que seguramente van a ser pequeños en el reino, ¿no? Que solamente pueden creer si ven cosas sobrenaturales. Entonces, bueno, hay una clase de personas que Jehová le da la oportunidad, la última oportunidad, que es a través de sus santos hombres, haciendo obras poderosas y salvando a esa gente a través de esas obras poderosas, porque ponen fe a partir de esas obras poderosas. ¿Está más o menos bien, Tatiana, lo que vos preguntabas? ¿Era eso? Sí, gracias. Muy bien. Gracias. Entonces, ahora hemos destacado eso del Espíritu Santo. Ahora quisiera ir a Hechos 19.3. Hechos 19.3. Sí. Perdón, 16.31 antes. Vamos a 16.31. 16.31. Sí. Ok. Vamos a leer del 30 al 33. 16:30. Y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjense que acá está hablando de un bautismo colectivo, o sea, un bautismo en una casa. No tengo idea de cómo fue perpetrado esto, si se acercaron a una fuente de agua, no tengo idea, no da detalles, ¿no? Pero es muy interesante ver, porque a veces nos limitamos, nosotros, a mí por ejemplo, pienso que el bautismo correcto es una fuente de agua, y una fuente de agua que se parezca, sé que no puedo ir a bautizar al Jordán, pero bueno, una fuente de agua que sea de un río, agua de movimiento, es lo que uno pretende, pero fíjense que acá te está dando un detalle, ¿no? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Se bautizó él con todos los suyos. Acá no está haciendo referencia a que fuera una fuente de agua, ¿no? Así que bueno, quería comentarles eso para digamos, dejar en claro que el Espíritu Santo tiene mucha flexibilidad. Tiene mucha flexibilidad. Y ahora sí, habiendo hecho ese comentario, al 19.3. Le pedimos a Cristina que por favor lea 19.3. el 2, el 3 y el 4. Bueno. ¿Cuánto? Y si no leo desde el 1, ¿te parece? 19.1, dale. Voy desde el 1 hasta el 4. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo
que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, acá estamos viendo la expresión más sintética. Vemos la expresión más sintética y más poderosa del Espíritu Santo. O sea, acá vemos que todo se dio en un paso. Se bautizaron en agua y se bautizaron en Espíritu Santo a través de estos santos hombres que estaban bajo el efecto de la lluvia temprana. Estos santos hombres que estaban bajo el efecto de la lluvia temprana bautizaban por imposición de manos en Espíritu Santo. Así que podemos deducir que en la lluvia tardía, que la lluvia tardía justamente se da antes de la cosecha, fíjense qué casualidad. La lluvia tardía en Israel se da antes de la cosecha, cuando Jesús viene a cosechar en su venida, un poquito antes de la cosecha, antes de la venida, un ratito antes de la venida, cae la lluvia tardía. Entonces, Pablo estaba bajo el efecto de la lluvia temprana. Era un santo hombre de Jehová que tenía espíritu y poder y transmitía ese espíritu por bautismo, por imposición de manos. Así que acá vemos el resumen de todo lo que hemos hablado. Vemos lo importante del bautismo en agua, lo importante de tener paciencia hasta la lluvia temprana y la lluvia tardía del Espíritu Santo. Y en ese sentido vamos a leer al siervo Santiago en el capítulo 5-7. Al siervo Santiago en el capítulo 5 y 7. Después... Antes. Antes, para que yo me tengo que ubicar. Después de Hebreos, enseguida después de Hebreos. Santiago 5. Y podemos leer ahí más o menos como ustedes quieran. 5, no sé, alrededor del 7 es. Podemos leer 7 y 8. ¿Querés leer, Sonia? Bueno, tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Gracias, muchas gracias. Fíjate qué curioso, menciona la lluvia temprana y tardía y la relaciona con la venida del Señor que está cerca. Entonces, Podría, sí, Glenda, adelante. podría ser que esa lluvia tardía trajese para ellos más Espíritu Santo para poder entender lo que va a ser Jesús y lo que tiene preparado Jehová para todos nosotros en el reino. Puede ser eso también, ¿no es cierto? Claro, lo que nos explican de la lluvia temprana y tardía la Biblia es que los santos hombres de Jehová que andaban bajo lluvia de espíritu, que andaban en lluvia de espíritu, no necesitaban andar con la palabra de Dios, la tenían toda incorporada, todos los 66 libros lo tenían incorporada en la mente y en el corazón. Ellos no predicaban llevando como nosotros la Biblia. Ellos predicaban, tenían toda la palabra de Dios incorporada en ellos mismos. Así que desde ya que el Espíritu Santo te releva totalmente del libro material. Te da todo el conocimiento en la mente y el corazón. Isaías habla de eso. Pondré mi ley en el corazón, en la mente y en el corazón de mis siervos.
O sea, Y derramaré mi espíritu sobre ellos. y derramaré mi espíritu sobre ellos. O sea, ahí estamos viendo el nuevo pacto, ¿no? Ese es el nuevo pacto, para poder observar su ley ahora en espíritu, como dice en Ezequiel. O sea, Dios, el nuevo pacto justamente consiste en esto, en que nosotros recibamos la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, con el Espíritu Santo para poder observarla. Si no, estamos como legalistas de nuevo bajo la ley legal, diríamos, o de la letra, que ya no, sino ahora estamos bajo la ley del Espíritu para poder observar la ley. Fíjense es un que, trabajo, pero es así. fíjense que acá en Santiago 5:7 habla de la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, ¿quién es el labrador? Es Yeshua. Espera el precioso fruto, aguardando con paciencia hasta que reciba. Y ahí habla de nosotros como labradores trabajando con él. La lluvia temprana y la tardía. Tenemos que esperar con paciencia la lluvia tardía, que es la lluvia que nos corresponde a nosotros, porque ahora viene la cosecha. Jesús vino a sembrar acá, pero ahora viene a cosechar. Y entonces en la cosecha, en la lluvia tardía, antes de la venida, va a haber una prédica muy fuerte, llena de Espíritu Santo, con poder. Entonces esa va a ser, ahí va a cumplirse un montón de profecías bíblicas, entre ellas la del profeta Joel, que dicho sea de paso, podríamos buscar Joel. Yo creo que es Joel 2:30, 2:32, 2:33, Joel. Busquemos Joel. Ya te digo cuál es, Ángel. Después Daniel, sea Joel. Ah, ahí. Joel. Joel 2:32. No es. No hay 32. No es. No, a ver, 2:32. No, Joel no es 2:32. No, A ver. espérate, ¿dónde está? 2:29, a ver. Sí. Sí, 22, 23 y hasta el 28, por ahí. 2. 23. Hijo de Dios, y el ahí está, 28. 23, yo voy a leer un poquito ahí. Joel 2, 23. Empecemos en 2:23, voy a ir editando un poquito para cortar tiempo, pero ahí estaríamos en Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Muy bien. Trigo, vino y aceite. El trigo es el pan, el vino es el fruto de la vid, y el aceite es el fruto del árbol de oliva, de la injerción del pueblo de Dios, ¿no? Y ahora saltamos al 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Fíjense esta particularidad. El Espíritu Santo no es solamente sobre los hombres. El Espíritu Santo, en carácter de lluvia, va a venir sobre mujeres también. Así que atiendan a este tema en particular. O sea, sobre las siervas y sobre los siervos. Hace género acá. Hace un detalle de género. Y de hecho, sabemos que, por ejemplo, Miriam participó en el Pentecostés, en Shabbat, del Espíritu Santo, y era mujer. Así que, bueno, este Espíritu... Miriam es la que conocemos como María, la mamá de Jesús. La mamá de Jesús participó y recibió Espíritu Santo en forma de lluvia, con poder.
Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. De vuelta nos sitúa en la proximidad de la venida, de la segunda venida de Yeshua. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Perfecto. Así que acá vemos otra alusión clara de que hay lluvia temprana y que va a haber lluvia tardía. Y Pablo nos dice en Romanos 8:23 que ellos fueron los que recibieron la lluvia temprana, fueron las primicias del Espíritu, las primicias del Espíritu, o sea, la lluvia temprana eran las primicias del Espíritu, que fueron ellos los que recibieron esa lluvia temprana del Espíritu Santo. En Romanos 8:23 está eso. Muy bien, vamos ahora a Jeremías 5:24. Al profeta Jeremías 5:24. Sí. 5:24, ahí nos revela el profeta Jeremías lo mismo que decía el siervo Santiago, lo mismo que decía el profeta Joel, viene diciendo lo mismo, ¿no? Y dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. De vuelta vuelve a hacer la mención de la siega como un momento de lluvia de espíritu. De vuelta hace una relación directa, el mismo profeta hace la misma, este otro profeta hace la misma relación, la misma relación. Y está hablando de un pueblo que ¿qué iba a hacer? El profeta lo revela ahí nomás, ahí la ladito lo tienen en el 6:16, tienen la revelación. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. O sea, acá está demostrando que el pueblo de él va a ser los que anden en las sendas antiguas, los que van a recibir esa lluvia, ¿no? En el contexto, si uno lee todo Jeremías. Pero que el contexto general va a ser de rebeldía. Va a ser lo mismo que pasó en el primer siglo. Y lo que estaba pasando en ese momento, porque Jehová estaba hablando contra Jeremías, estaba hablando contra Judá, Jerusalén, de que no querían volver a las sendas de Dios. Entonces, no querían andar en sus caminos y por ende no recibirían la lluvia temprana ni la lluvia tardía en sus tiempos. Y una cosa que yo quiero rescatarles acá, que es una cosa que lo tenemos para estudio futuro, cuando el profeta Jeremías está hablando aquí de la lluvia temprana y la lluvia tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega, si nosotros buscáramos en el hebreo, encontraríamos que cuando dice tiempos, está hablando de convocaciones santas, habla de los moadines. Si nosotros lo leyéramos en hebreo, muy posiblemente, yo ahora no lo tengo aquí, pero diría justamente en mis moadín, en mis tiempos, que son los tiempos del Padre, no los nuestros. Y esto es algo que a nosotros, al leerlo traducido así en castellano, no estamos entendiendo a qué se está refiriendo con tiempos. Pero bueno, eso lo dejo para más adelante, pero para que entiendan de que Dios, la lluvia temprana y lluvia tardía, como decíamos hoy, Dios la derrama en sus tiempos, en los tiempos de Él, no los nuestros, en los moadines de Él, y uno de ellos fue en Pentecostés, cuando se derramó la lluvia temprana. Muy bien, acá Cristina está poniendo el énfasis en lo que yo había dicho pero no había justificado, que era por qué le contesté a Sonia que creía que el Espíritu Santo como lluvia iba a llegar en Pentecostés. Ahí está el texto que afianza eso. En los moadines va a llegar el Espíritu Santo como lluvia, va a llegar en los moadines. Así que bueno, en ese sentido me siento muy seguro, o sea, uno se puede equivocar, ¿no? Siempre, pero está muy claro en la Biblia eso.
Así que bueno, nosotros pacientes, como dice Santiago, seamos pacientes, Vayamos limpiándonos, santificándonos y estemos preparados, porque ¿quién les dice que uno no sea merecedor del Espíritu Santo con poder? Que uno no sea merecedor del Espíritu Santo con poder. Eso lo sabe el Padre y el Hijo. Entonces, nosotros podemos ser merecedores y en ese caso vamos a tener una obra de discipulado y predicación muy intensa, propia como la que hicieron en el primer siglo. Así que sería hermoso esa situación. Y justamente no queda mucha duda, porque varias veces se mencionó en la siega, en la cosecha. Todavía la cosecha no se realizó. Así que, esa siega también decían los textos que era en la proximidad de la venida de Yeshua, la segunda venida de Yeshua. Así que no deja mucho lugar a duda el tema. Y una de las cosas que, redondeando este tema también con respecto a los moadines de Dios, siempre los moadines de Dios estaban alrededor de las cosechas, de las siegas de las cosechas, sea de la cebada, sea del trigo, siempre estaban alrededor de ellos, para que ellos pudieran ubicarse y entender en qué momento Dios había establecido los tiempos. Así que por eso es tan importante, y por eso la siega espiritual de Jesús está hablando de esa forma espiritual, pero en su momento, en los hebreos, en el Antiguo Testamento, ellos entendían muy bien los moadines a través de las cosechas. Muy bien. ¿Alguien sabe, por ejemplo, de los que estamos acá, cuál es la próxima santa convocación de Jehová? Ciertamente no es Navidad, O sea, ¿cuál es la próxima santa convocación que todos nosotros ya, si queremos tener esa buena conciencia, tenemos que ir investigando cuál es la próxima convocación que el Padre nos va a hacer a todos nosotros para que nos reunamos con Él? A ver, acá Lucía. A ver, Tatiana. A ver, pará, Tatiana, que Lucía había dicho algo y ya te doy la... Sukkot. 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 No. Ok. A ver, Tatiana. Creo que Sukkot en español diríamos cabañas. Sukkot es cabaña, sí. Del azúcar. Hacer Exacto. un azúcar. Exacto. Sí, Sukkot es cabaña, pero eso lo dijo Lucía. ¿Pero vos qué opinás? Eso dijo. Bueno, ahora viene, después del verano, viene el otoño. Y Sí. también Claro, hay una recolección de frutos. Ok. Las fiestas de otoño. Muy bien. Pero ¿cuál sería la próxima santa convocación? Lucía dijo Sukkot. Vamos a ver si es cierto eso. ¿Cuál es la próxima santa convocación? ¿Cuándo nos está convocando el Padre a todos nosotros? Tenemos que saberlo eso, ¿Cuál es nuestra próxima santa La convocación? conmemoración de su hijo. No, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. La Que viene No. el próximo. Ahora, bueno, yo lo... No. No, quiero profundizar el punto porque es muy importante. Es muy importante. Pentecostés. No. Ya pasó Pentecostés. ¿Quién da más? No, para mí era Sukkot. Pero No. esa es de octubre, capaz hay una en el medio. No. Bueno, ok, basta de misterio. Ya hicimos bastante misterio. Entonces, la próxima convocación que nuestro Padre nos hace, Claro. la próxima santa convocación que el Padre nos está haciendo en este momento es... ¿Cuál es, Cristina? Yom Teruah, trompetas. Pero Trompeta. ¿Santa convocación sábado también? Trompetas. Trompetas es la próximo Moadín o santa convocación En el mes de septiembre. en el mes de... Bueno, el día y la hora de trompetas. Ahora estamos trabajando con Cristina mucho, con unos hermanos mexicanos y con otros hermanos para determinar la fecha exacta de la convocación de trompetas. Tan pronto la tengamos, todavía tenemos una pequeña diferencia de un día en los calendarios hebreos, entonces tenemos una pequeña diferencia todavía de un día que estamos discutiendo
solo una diferencia de un día, así que en breve vamos a estar todos hablando el mismo idioma. Estamos trabajando arduamente con Cristina y con otros hermanos, así que tan pronto sepamos la fecha exacta, pero va a ser sobre el fin de mes de septiembre, el mes número 7. El 7 es el número de Yeshua, es el número de él, 7. Es el número 7 del calendario hebreo, no es distinto del calendario nuestro, ¿no? El calendario hebreo, la fiesta de trompetas es en el mes séptimo, el primero de mes. ¿Y por qué va a ser importante la convocación de que nosotros asistamos a la convocación de nuestro Padre en la fiesta de trompetas? ¿Qué es la gran cosa que va a suceder en la fiesta de trompetas? Miren lo importante que es celebrar la fiesta. Así como dijimos que el Espíritu Santo tiene preeminencia bajar en Shabbat, en Pentecostés, en trompetas, ¿qué cosa sucede en trompetas? ¿Qué va a suceder en trompetas? ¿Tiene algo que ver con las trompetas de Apocalipsis? Totalmente. Totalmente. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá en la fiesta de trompetas? Ahí andamos, Luis, cerca, caliente. Va a venir Jesús. Acá Lucía dice, Repetí. Que en la fiesta de trompetas va a venir Jesús. es la segunda venida del Mesías. Va a venir en la fiesta de trompetas, Yeshua. ¿Recuerdan lo que decía Pablo? En la última tocar de trompetas, seremos transformados y llevados. Al sonar de la última trompeta, algunos seremos transformados, sí, y otros van a ser resucitados levantados y transformados. Entonces, la próxima convocación es el momento, la santa convocación donde nosotros vamos a celebrar como congregación, vamos a celebrar la próxima segunda venida de Yeshua. Miren, nada más ni nada menos. Y ese Moadín, el día que venga Yeshua, va a ser exactamente en esa fiesta. Así que vamos a estar todos congregados esperándolo. Vamos a estar esperándolo sabiendo que viene. Vamos a saber que viene. Eso lo explica el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, si mal no recuerdo, podemos buscarlo. Indagamos un poquito, si no. Primera de Tesalonicenses. Para donde estaba Pedro. Por ahí. Después de Colosenses. Antes. Un cachito antes de Hebreos. Espero que no me falle la memoria. ¿Que es antes o después de Timoteo? Ahí está. Primera de Tesalonicenses. Sí, estaría bien. Primera de Tesalonicenses 5:1 al 4. Le pedimos a Tatiana si tiene deseos de leerlo. Sí, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Gracias. Muchas gracias. Miren qué revelación hermosísima. Mas vosotros, hermanos, que nos enseñaban algunas religiones mundanas, babilónicas, enseñaban que nadie íbamos a saber la fecha de venida de Jesús. Y acá lo que se está refiriendo, que los que no van a saber la fecha, ¿quiénes son? Los hijos de la oscuridad. No van a saber cuándo va a venir Jesús. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz. O sea, los que estemos celebrando las santas convocaciones, vamos a saber el momento exacto
de la venida de Yeshua. Vamos a saber exactamente qué es y va a ser en la fiesta de trompetas. Y al sonar de la séptima trompeta, y eso nos liga con Apocalipsis para otro día que querramos profundizar más el tema, al sonar de la séptima trompeta, los muertos en Cristo van a revivir. Y los que estemos vivos a ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a nuestro cuerpo glorioso y eterno. Esa es una promesa bíblica que no se puede alterar. Es una promesa hermosa. Así que ya saben, la próxima Santa Convocación es en el mes de septiembre, posiblemente el día 28 o el día 29 de septiembre. Vamos a tener ya la noción clara de cuándo va a ser la luna nueva, y entonces en función de eso estamos calculando la fecha exacta de la fiesta, la Santa Convocación de Jehová. Y para confirmar lo que Pablo estaba diciendo, unos versículos antes, en el capítulo 4, en el verso 15 y 16, allí nos dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que se durmieron. Porque el Señor, acá viene el dato, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí nos está hablando justamente, nuevamente, de que Jesús viene con trompeta de Dios, en la fiesta de trompetas. Por eso Jesús decía en otra oportunidad, el día y la hora nadie lo sabe. ¿Por qué decía Jesús eso? Porque la fiesta de trompeta nace o se celebra con la luna nueva. Y la luna nueva hay que estar mirando cuando es la luna nueva. Justamente, ¿Van comprendiendo? Nosotros justamente hoy estamos velando porque tenemos que hacer un esfuerzo para poder saber exactamente el día de trompeta. Es la verdad de lo que decía Jesús. No podés así a priori saber exactamente porque depende de la luna nueva. Depende de un hecho astronómico. Exacto. Y ese hecho astronómico depende de hechos también de la cebada. Depende de varias cosas que tenemos que ir aprendiendo cómo es el Padre para definir los tiempos sagrados. Sus tiempos. Pero bueno, eso será otro tiempo. Así que otro estudio. La próxima convocación de nuestro Padre es el próximo sábado, el Shabbat, la convocación semanal, y el gran Moadín, el gran Moadín próximo, a los cuales nos vamos a convocar de nuevo como iglesia, nos vamos a congregar en el Moadín, es el día de trompetas. Así que bueno, hermanos, ha sido un gusto llevar esta palabra de Dios. Este mensaje lo voy a dividir en 2 videos porque es muy largo y si no a la gente en YouTube se le va a hacer muy difícil seguirlo. Lo voy a separar en 2 partes. El mensaje primario para las personas débiles en la fe y el mensaje secundario para las personas que ya están más avanzadas en el camino de Jehová. No sé si alguien quiere comentar algo para cerrar, algún comentario. Sonia, Luis, Tatiana, mami, chicos acá, ¿qué les parece? No, pues a mí me parece interesante. Yo les quería hacer una pregunta. Yo en eso de los tiempos de Dios soy un poquito ignorante. Ajá. Pues nosotros prácticamente eso se toca muy poco, se tocaba muy poco, nada. Por ejemplo, el Shabbat y todo esto, nada. Entonces me gustaría saber en dónde puedo encontrar información confiable, donde yo pueda investigar y empezar a apropiarme de estos asuntos. No, mirá, la única información confiable, porque es una de las cosas más atacadas por Satanás. Las santas convocaciones son las más atacadas por Jehová. Fíjate que Satanás cambió cada una de las fiestas por fiestas paganas. Cada una de esas fiestas santas, vos fíjate que los que estuvimos con la Watchtower, con los testigos hicieron parte del trabajo, porque por lo menos nos enseñaron que las fiestas de Constantino no eran sagradas. Entonces ya nos sacaron por lo menos la venda de un ojo.
Pero ahora tenemos que no solamente saber que las fiestas de Constantino no eran sagradas, sino que además tenemos que saber cuáles fiestas son las sagradas. ¿Cuáles son las fiestas sagradas? Y eso no hay otra forma, Sonia, que lo estudiemos en la Biblia. Te recomiendo, por ejemplo, que empieces leyendo todo el capítulo 23 de Levítico. Lees bajo oración el capítulo 23 de Levítico. Y ahí vas a empezar a introducirte en el tema de las fiestas sagradas. Y nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir tratando este tema en cada una de las fiestas. Así que cada una de las fiestas que vos si te congregás con nosotros, vas a recibir información de esa fiesta en particular unos días antes. Y puede ser que algún día tratemos el tema de fiestas nada más, pero sería como una reunión demasiado larga. Entonces prefiero abordar fiesta por fiesta. Entonces en algún momento vamos a reunirnos para antes de la trompeta, para poder considerar bien la fiesta de trompeta a fondo y entender qué vamos a hacer el día de trompetas. Esto que vos decías hoy, Sonia, es así. Nosotros no habíamos aprendido nada de las fiestas del Padre. Y eso que nos decía el apóstol, que era una sombra profética de lo que Jesús iba a hacer, de lo que iba a suceder. O sea, que más importante no podía haber sido. Solo que a nosotros no nos caía la ficha, no nos dábamos cuenta de esto. Y vos sabés que esto estaba profetizado ya por Daniel. Porque en Daniel capítulo 7, verso 25, dice que el cuerno pequeño hablaría cosas contra el Altísimo, contra los santos, y dice que pensaría cambiar los tiempos, que si vamos al hebreo dice los moadines. Si vamos al hebreo dice los moadines, que son las convocaciones santas de Dios. Entonces pensaría cambiar los tiempos y la ley. De hecho, vos fíjate que la ley de Dios fue cambiada. Mucha gente no observa el sábado, dice que los mandamientos no van más, que ya no tenemos más ley de Dios, y han querido casi lograr eso, pero como la palabra de Dios subsiste, y Jehová dice de que eso no iba a suceder, gracias a Dios nosotros estamos volviendo a lo que decía Jeremías, a los caminos antiguos, a los caminos del Padre. Fíjense qué importante lo que dice Cristina, que es justamente la profecía de Daniel da cuenta de que ese cuerno pequeño, cuando vos analizás esa profecía a la luz de los otros libros de la Biblia, no nos queda ninguna duda, a casi nadie del que ha analizado este tema, venga de donde venga su cultura religiosa, a nadie nos queda duda que el cuerno pequeño es Constantino, es el papado. Entonces el papado cambió los tiempos, o sea, las moadines, estas celebraciones que vos decís que no sabés y que justamente porque el cuerno pequeño las cambió. Entonces cambió el tiempo y cambió la ley. Dijo que la ley no vale, que quedó clavada en la cruz, esa mentira tremenda, y dijo que los moadines son la fiesta de Constantino. Las dos cosas que hizo el cuerno pequeño profético. Así que bueno, vamos a dejar por acá porque ya fue mucha información, mucho alimento. Les agradezco muchísimo la participación, la ayuda, para que entre todos podamos ir descubriendo las verdades hermosas de Dios. Vamos a hacer una oración. Le pedimos a Luis, a Ángel, y yo voy a cerrar la oración. Le pedimos por favor que nos dirijan al Padre en oración. Así que le pedimos en principio a Luis, después a Ángel y después trataré de cerrar yo. Después nos quedamos conectados si quieren conversar un rato más, no hay problema. Bueno, Padre Santo, nuevamente nos dirigimos a ti en oración, dando las gracias por el alimento espiritual, todas las verdades bíblicas que estamos viendo en tu palabra, y esperamos poder siempre tener tu bendición para poder aplicar en nuestra vida y observar todas estas cosas que hemos visto. Pedimos para lo que resta del día sábado que logremos hacerlo de la mejor manera, y también pedimos tu espíritu para nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos a ti.
Ángel. También quería agradecer por habernos juntado hoy, por estar juntos y poder hablar de estas cosas. También quería agradecer por tener a mi padre, que es una de las principales razones en las que creo en Dios. No. Gracias, Ángel. Padre eterno, muchas gracias. Gracias, Padre, porque vemos que Luis está orientado hacia tus celebraciones, Padre. También vemos una fe incipiente, una fe que va creciendo en Ángel. Te agradecemos eso, Padre. Te pedimos que refuerces, que tu Espíritu los vivifique y los lleve a toda la verdad, no a una parte de la verdad, sino a toda la verdad, Padre. Te pedimos, te lo rogamos. Y lo hacemos no en el mérito propio, porque la verdad que nosotros tenemos muchas fallas, Padre. Te lo pedimos en el mérito de tu Hijo, el amado. Te agradecemos, Padre, que nos hayas dado la palabra, tu palabra. Esa palabra que en un determinado momento va a morar en nuestros corazones. La verdad que yo particularmente voy a extrañar mucho la palabra escrita, porque estoy muy aferrado a tu palabra escrita. Así que no me imagino un día sin tener tu palabra escrita. Pero bueno, tú sabes las cosas, tú sabes lo que es mejor. En el primer siglo tus apóstoles no andaban con palabra escrita, la tenían grabada en la mente y en el corazón. Así que sabemos que en los últimos días va a ser de la misma manera. Vamos a tener todo registrado en nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en el Shabbat, que sigamos aplicándolo para obras de misericordia, para obras que tengan que ver con nuestro prójimo, con obras que tengan que ver con tu adoración, Padre, y que este día, digamos, rechacemos todo egoísmo, todo materialismo, y que nos concentremos en las cosas espirituales, en el servicio al prójimo, en el hermoso servicio de hacer discípulos, de llevar tu palabra, que es el mayor don que una persona puede recibir. Así que humildemente, pidiendo por mis disculpas, pidiendo por mi vida, por todas las ofensas que debo hacer sin querer, y bueno, pido disculpas y humildemente, a través de tu Hijo amado, te decimos amén. Amén, Padre. Amén.